Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este primer episodio de Astro Atípicas. Estamos iniciando por fin, Celia. Por fin, ¿Hace tropecientos años después. ¿Hace cuántos años queríamos hacer esto? 2017, ¿Algo así? 2018. Total. Y Punto. nada, no arrancábamos porque la situación perfecta no existe. Entonces hoy dijimos, vamos a hacerlo así, con micrófonitos de solapa, en el patio, en el pueblo, con un cielo que hoy está despejado, un sol muy bonito, un clima que, aunque hace frío, como pueden ver las personas que están viéndolo a través de video, hoy está más agradable. Sí, hoy hace bueno. Es que es invierno, entonces claro, hace bueno. Invierno Dentro en del Castro Besa. invierno de la estepa castellana hace bueno. Algo que también influía es que vivíamos en continentes distintos. Entonces igual eso también Pequeños detallitos que... tenía como algo que ver con que esto no se terminara de dar, por lo que sea. Bueno, para Vamos las a personas que juzgar. no nos conocen, ¿cómo te presentas? Yo soy Celia, o Cela Arroyo en las redes. ¿Y qué me presento? Pues soy un caos intentando equilibrarse. Esto es como el aprendizaje, ¿no? Necesito aprender a equilibrarme mientras soy un caos. Entonces, bueno, pues para compartir cosillas que me han servido, he aprendido y aprender otras nuevas. Bueno, que Evelyn, como Evelyn con K, en mi presentación siempre, soy Capricornio y soy muy Capricornio. Creo que Sí. con eso ya les estoy hablando más de mí que de cualquier otra forma. Soy afrocolombiana, actualmente migrante. Sí. Wow. Actualmente migrante. Y nada, queríamos hacer este espacio que hemos denominado Astroatípicas para compartir un poco de todo este conocimiento, crecimiento que vamos como obteniendo a través de nuestra experiencia y también para invitar a otras personas para que compartan desde sus vivencias de personas normales. No vamos a traer como a grandes maestros y maestras, que para eso hay muchísimos podcasts, ¿no? Queremos traer a tu vecina, a tu vecino que ha llegado a cierto conocimiento a través de su día a día para que nos compartan de forma atípica todo lo que sepan de este camino hacia el crecimiento personal, la espiritualidad, la astrología, la brujería y más. Sí. ¿Qué más Sí. quieres aportar? Además, es que hay un punto con el tema maestría, con el tema inteligencia, como el maestro, ¿no? Que incluso tiene un puntito ahí como clasista, yo creería, que es como el que más ha estudiado, el que más ha aprendido, el que más títulos, premios, reconocimientos tiene. Y al final, yo qué sé, el vecino que sabe en qué momento va qué semilla, dependiendo del tiempo, dependiendo de la luna, dependiendo del mes, dependiendo de todo, ese conocimiento es súper válido. Yo no le tengo, por ejemplo, entonces como que es un conocimiento que a mí me puede aportar y nadie le ha dado un premio al campesino del año, y porque ese conocimiento no es tan válido como el doctor en antropología de no sé qué. Pues no, para nosotras es igualmente válido. Claro. Y de hecho creo que también queremos como irnos a esos conocimientos que existen, que nos pueden aportar un montón y que no necesariamente a lo mejor escucharíamos en otro sitio. Claro. A lo mejor sí. Y va a ser como un espacio de crecimiento, no solo en los temas que ya mencionamos, sino también creo que en el hacer. Es un ejemplo del hacer las cosas, ¿no? Como que nos habíamos soñado este podcast, este espacio, porque son nuestras conversaciones por WhatsApp, estando en dos continentes diferentes. Sí. Y como les dijimos, estamos empezando con un celular, con microfonitos, escuchan ese sonido ambiente, escuchan al Micho haciendo aparición, pero la idea es que podamos ir a diferentes lugares, ¿no? No soñamos como que en algún momento tener el super estudio, sino poder llevar un estudio portátil a diferentes lugares y transmitir desde allí con esos sonidos de fondo. Ahora mismo suena como un plástico, suenan pajaritos, suena como el Michu, que es el gato de este hogar. Y a mí eso me parece como fabuloso y creo que refleja lo que es Astroatípicas. Sí. Entonces Muy queríamos hoy arrancar presentando el espacio, cómo nos lo soñamos, cómo lo visionamos, y también hablando de algo que está en nuestro logo y que ha estado presente como en los proyectos que hemos querido emprender y todo eso, que es la luna. La luna.
¿Por qué empezar Ese por la gran amigo. luna? Porque empezamos, es que es una preguntona. Sí. ¿Por qué empezamos por la luna? A ver, yo en mi caso personal sí que es verdad que yo llego a la espiritualidad a través de la menstruación y por lo tanto a través de la luna, las fases de la luna. Entonces, ¿cómo entender que ese satélite que está por allá, que parece que no influye absolutamente en nada, solo en las mareas? En las mareas sí como que influye la luna, en el resto como que no. Mentira, spoiler, mentira. Entonces, ¿cómo entender las fases de la luna? ¿Cómo entender esos diferentes tús que eres en un mismo tú? Vale, esto es un poco lío. Es como las distintas fases que tienes dentro de ti, independientemente de tu sexo que seas, cómo transitamos por distintas fases y somos todas esas fases, o cómo dependiendo de en qué espacio esté, porque no sé si a ti te pasa, igual no es la misma que Evelyn en tu familia, que en el trabajo, Claro. que en una reunión con, no sé, con un alcalde. O sea, como que al final tú eres muchas tus y como esos ni te invalida ni te desinvalida. Y al conocer la luna y ver su influencia, también fue descubrir cómo ciertas fases de la luna están mucho más cargadas de connotación negativa. Entonces también el por qué unas sí son más aceptadas, otras son menos, que tiene que ver mucho, en el caso Luna como satélite físicamente hablando, es como cuando La cara de la luna que vemos. sí, pero como cuando da más luz del sol, es que no me sale Ok. esta palabra, como Su que posición frente al sol y la tierra, no, traslación, cuando conjunción. dime palabra. No, o sea, cuando está llena, que da como Ajá, muchísima más sí. luz, es como mucho más aceptada porque es como la vemos claramente redondita, bien bonita, pero cuando empieza a perder luz, cuando está nueva, como no la vemos, pues es como que no existe. Y cuando luego vuelve otra vez a generar ese espejo de luz, que no me sale esa palabra, pero bueno, me estoy entendiendo, y si no, pues lo intento. También es mucho más aceptado. O sea, cuanto más luz das, que creo que también es un reflejo de la vida, Sí. cuanto más luz das, es como que eres súper aceptado, te aplauden, como que te reconocen, pero cuando estás en este momento sombra, incómodas. Ya Sí. no es tan chévere esto, ¿no? Total. Y al final, para que haya luz, tiene que haber sombra, porque no sé si habéis probado encender una luz cuando todo está iluminado, pues como que no se ve. Como Sí, que sí. Creo hay que estar ahí. que entender la luna nos lleva, o hablar de la luna nos lleva de forma natural a hablar sobre los seres humanos, sobre nuestras fases, sobre todo como que las etapas que vivimos, incluso en un mismo mes, ¿no? Entonces, no queremos empezar como definiendo que es un satélite de la Tierra y que está en cierta posición y que es grande en comparación a la Tierra y todas esas cosas que ya sabemos, que nos las han enseñado y que podemos encontrar en Wikipedia fácilmente, sino que hablar directamente también cómo percibimos la luna y cómo la luna influenció todo nuestro camino espiritual. Y antes de irnos para allá, es como a veces hay una necesidad de que la ciencia compruebe todo para validar todo lo que somos, y la ciencia no puede explicar todo lo que somos, no ha podido explicar todo lo que somos, y aún así somos, ¿no? Entonces, no todo tiene que ser explicado, y eso lo está diciendo una Capricornio luego de un proceso. Esto es difícil de llegar a esta conclusión, pero no todo puede ser explicado, ¿no? Y a veces es la fe y a veces es entenderse uno mismo, y ahí es que puede encontrar uno la explicación, que no va a ser avalado científicamente. Si queremos cosas científicas, la ciencia por fin está aceptando que la luna sí tiene influencia en los seres humanos, lo tiene en las mujeres y su ciclo menstrual, y que antes lo tenía más, ¿no? Eso se ha comprobado, que de pronto en nuestros ancestros y nuestras ancestras estaban todas las mujeres sincronizadas con la fase de la luna. Pero luego, con el ritmo de vida que llevamos, con la luz artificial a la que estamos siendo Con lo que expuesta, nos con lo metemos. que nos consumimos, con lo que gestionamos, nuestra menstruación, todo eso ha afectado esa sincronía que teníamos con la luna las mujeres en su ciclo menstrual. Pero además también ha habido estudios de cómo a personas, por ejemplo, bipolares, afecta las fases de la luna, pero tendría que ver más como con un tema del sueño. El sueño se afecta con la luna. Se ha comprobado que dormimos mucho más tarde cuando la luna está llena, que tendemos a dormir menos horas cuando está... Y hay como una relación. Pero hasta ahora
es que se está aceptando algo que de pronto los agricultores de antaño ya lo sabían, y es que la luna tiene más influencia en los seres humanos y en la vida de los seres humanos de lo que la ciencia ha aceptado. Ahora, hemos hablado un poco como que de las fases de la luna y eso. Y una cosa, antes de cambiar de tema, que me he quedado ahí como, más que explicación, porque explicaciones hay, es como que la ciencia lo tiene que medir. Si no lo puede medir, entonces como que esa explicación es pseudociencia. Claro. Pero explicaciones hay para un montón de cosas y desde distintos puntos de vista. Pero la ciencia es como en plan, ¿me lo puedes medir con algo? No, y entonces no existe. ¿Cómo mides el miedo? ¿Cómo mides el amor? O sea, claro. ya, me he quedado ahí. Y si nos vamos, esto es tema para un episodio, y es que si nos vamos a ver cómo es esa ciencia, quién tiene acceso a esa ciencia, esto ya es otra película. Entonces entendemos mucho más fácil, porque hay temas que no se estudian, porque hay temas que sí se avalan, porque hay temas que sí se explican y se miden, y hay otros que no nos interesa ni explicar ni medir. Entonces, la menstruación y las fases, ¿qué nos puedes contar un poco, ya que lo mencionamos? Sí. A ver, al final las fases de la luna, ¿qué es lo que ocurre? Que es que la luna, el ciclo son 28 días. Y entonces, de la menstruación aprox, esto entraríamos en otro debate de otro tema, otro episodio. Otro episodio, vamos a desglosar todo esto. Pero el ciclo menstrual, digamos, como estándar, voy a utilizar esta palabra, también habla de 28 días. Perdón, el ciclo de la luna son 29 y el menstruación 28. Entonces es como un número que es muy fácil de dividir en 4. Y las fases de la luna al final se divide en 4 naturalmente. Entonces como que siempre han hecho un poco ese símil, que también tiene mucho sentido con las estaciones de la Tierra. Las personas que vivimos en sitios donde hay estaciones también lo puedes comprobar como muy fácilmente. Pero obviamente la luna, al estar en tiempo mucho más similar, que no 3 meses una estación, como más fácil llegar a esos símiles. Entonces hablamos de que lo que decíamos, las fases de luz es mucho más aceptada socialmente, que también está un poco relacionado con las fases de la menstruación, donde también son como socialmente más aceptadas, que sería la luna creciente va con la preovulatoria, y la luna llena va con la ovulatoria. ¿Qué pasa? En estas fases, cuando te suben los estrógenos, cuando estás pispireta, o sea, estás como con toda la energía arriba, estás en este momento que la luna llena y la ovulación, estás en un momento que a lo mejor pues te apetece un poco más el coqueterío, voy a llamarlo así, que no a todas las mujeres ni a todas las personas que menstruan, esto sería otro tema, pero digamos como lo estándar o como se explica, viene un poco de ahí. Entonces como que esas fases molan un montón, ¿no? La luna nueva se relaciona mucho con la menstruación, y también socialmente está como ya aceptado que si tú estás menstruando, estás como en un momento de recogimiento porque estás soltando, entonces como que estás en un proceso más interior. Incluso ya como que se acepta, ¿no? Las parejas heterosexuales en TikTok y demás, ya te viene como el tip del novio que le lleva el chocolate, que esto también... Ya debatiremos este tema. Pero bueno, por lo menos ya se empieza a hacer un poco el símil como aceptado. ¿Qué pasa con la premenstrual? La premenstrual es aquella fase que es la menguante, que es en la que tú ya estás, o sea, tus estrógenos ya se están yendo para abajo, o sea, tú ya no tienes ganas de aguantar, tú ya no tienes filtro, o sea, ya te vale todo madre, por decirlo de alguna manera, sin decir palabrota. Y empiezas a perder y empiezas como a conectar más con tuyo, sí, con límites. Que eso a las mujeres nos han enseñado que no está tan chévere. Y es esa luna que va perdiendo como esa luz y va conectando con esa sombra. Entonces esa parte es la premenstrual, que curiosamente en el ciclo de la menstruación es la época más larga, que no es tan así como con el ciclo de la luna, porque al final las lunas son todas iguales. Es el más largo, es el que más conflictos genera. De hecho, hay muchísimo más síndrome premenstrual que cualquier otra cosa, precisamente porque tú quieres seguir o sea, como que socialmente y tú misma quieres estar en ese momento de plenitud, pero tu cuerpo está diciendo, no, mi amor, o sea, vamos para el interior, y ese conflicto al final lo que hace es eso. Y yo creo que sí que tiene mucho que ver con el tema de la sociedad, socialmente aceptado, que tú, si estás en todo, pues eres mucho más válida, entre comillas, para los que no nos ven, que en un momento que te estás cuidando a ti primero. Claro. Entonces, como que así como se coincide, se relaciona, estoy un poco espesa hoy, una fase con las fases del ciclo menstrual. Y va a ser muy interesante hablar cuando
ese episodio de la menstruación porque creo que puedo contar mucho desde mi experiencia, como cuando hice las paces con esas fases y empecé a respetarme, a escuchar lo que mi cuerpo necesitaba en cada una de las fases, mi relación con la menstruación mejoró, mis dolores menstruales mejoraron y todo empezó a mejorar. Entonces, como que la importancia de conocer y reconectarnos con lo que somos realmente, con la naturaleza, o sea, exigirnos respetar lo que tu cuerpo está diciendo a gritos, porque al final si no lo escuchas va a seguir gritando, y va a gritar de enfermándote, haciendo que esa mujer productiva que quieres ser, al final ni siquiera lo puedes hacer porque vas a estar mal, vas a sentirte enferma. Entonces, hemos hablado pues de esta relación con la menstruación, sabemos que hay ciclos a la hora de sembrar, estamos rodeados justamente ahora en Castro Deza de personas agrícolas y que manejan todo este conocimiento de cuándo es mejor sembrar, cuándo es mejor recoger, etcétera, etcétera. Yo crecí en un hogar donde mi mamá siempre me dijo que me tenía que cortar las puntas en luna creciente. Siempre. Científicamente no le importaba. Yo siempre me he cortado las puntas en luna creciente o el cabello en lunas crecientes y si me toca decirlo, todo el mundo se asombra de lo rápido que a mí me crece el cabello. Entonces, conocimiento de madre, qué mejor validez que ese, ¿no? Y así hay como que otro tipo de influencias. Pero hablando en astrología, ¿qué viene la luna a decirnos? ¿Qué viene a enseñarnos? Porque yo siempre me he identificado mucho con mi sol, y esto creo que personas que sepan un poco de astrología van a decir obvio, ¿no? Yo me he identificado mucho con mi sol, pero cuando descubrí... Tiene una mariquita. ¡Qué linda! ¿Ves? Lo bonito de grabar al aire libre. Por eso nos soñamos viajando y grabando en diferentes lugares así. Bueno, cuando yo entendí lo que era la luna en mi carta astral, cuando conocí que mi luna además estaba en Escorpio, fue entenderme mucho más. Cómo siento, cómo amo, ¿no? Cómo me relaciono emocionalmente con las personas. Y ahí fue como que encontré muchas explicaciones. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es esa luna? ¿Qué tienes para contarnos de cómo influencia o qué tan importante es la luna en nuestra carta astral? Me encanta que me hagas esta pregunta. Al final, la luna, como yo la entiendo, es el lenguaje del amor. Es como tu forma de amar, como tu forma de que te gusta también que te amen, que esto también entraríamos en. Y es como esa conexión. Pero fíjate que últimamente que estoy leyendo también más de astrología, a mí esto me flipa este tema, la luna es algo que ya hemos aprendido, es como nuestra zona de confort, de seguridad del pasado, ¿no? Los que entendemos que o creemos que hay otras vidas y otros momentos, como algo que ya aprendimos, entonces es como nuestra zona de confort y cómo acudimos ahí cuando algo nos sobrepasa, cuando algo nos abruma, es como que volvemos a esa energía porque es algo que se siente como en casa, ¿no? Como la mamá, como ese momento de algo que es conocido como tu zona de confort. Entonces, al final, dependiendo de qué energía tengas, los que no entiendan mucho, pues ya andan dicho. Los que no entiendan mucho, todavía no sepan o no les haya picado todavía la curiosidad con el tema de la astrología, lo que sabemos siempre es como el sol, ¿no? Uno dice, ay, soy en Capricornio porque he nacido de tal fecha a tal fecha. Pero realmente el sol ni siquiera es el punto más importante, o sea, es el punto más importante porque está ahí todo el rato brillando, sí. Este es Leo, necesita reconocimiento. Micho, estamos hablando del gato que ha llegado aquí a acompañarnos. Aquí está. Pero al final hay otros puntos que también son súper importantes. Entonces, por ejemplo, a mí la luna y el ascendente, ¿no? Pero hablando de la luna me parece un punto muy importante porque entiendes de qué manera tú entiendes el amor al final, ¿no? Entonces, yo que soy luna en... Bueno, yo tengo otra película porque yo tengo el sol y la luna en Sagitario, entonces esto se hace un eclipse, entonces es otro momento de la vida. Pero pensemos que solo tuviera luna en Sagitario y el sol no. Al final, mi luna es una energía que le encanta aprender, le encanta viajar, le encanta que le enseñen, pero desde la experiencia, ¿no? Entonces, cuando a mí viene alguien, viene la Kevin y me empieza a contar algo que ha descubierto, yo me quedo así embobada, porque para mí eso, o sea, que me compartan algo que han aprendido, o un viaje, o sí, o una receta, no sé, cualquier cosa que hayas aprendido y que te tomes el tiempo de explicármela para que yo la aprenda, a mí eso me parece top en la vida. O sea, me parece como que es alguien que realmente me ama porque me explica mi lenguaje del amor.
que yo hago lo mismo, o sea, como que yo me pasan 20.500 cosas, entonces yo te cuento mis anécdotas como en plan de, fíjate lo que me ha pasado, sí, el resultado fue bueno, bien, pero bueno, en fin, ya me iré conociendo. Entonces también como, oye, mira, pues si hacemos esto, nos puede pasar esto, entonces como una forma también de enseñar desde la experiencia. A mí esto me flipa, pero una luna en Virgo, por ejemplo, va a ser mucho más de tener detalles, de cocinarte algo rico. A lo mejor nunca te ha dicho que te quiero, pero siempre que vas a su casa te hace la comida que a ti más te gusta. Entonces, es otro lenguaje de amor y eso hay que tenerlo como entenderlo muy bien, porque luego ahí vienen las relaciones, ya sean de parejas románticas o de amistad o de lo que sea. Claro, cada uno habla en su lenguaje, entonces cómo entender que el otro me está diciendo algo que a lo mejor yo no lo entiendo así, pero sí es. Entonces, claro, todo es una película. Y tu luna en Escorpio, tela. Tela. Bueno, me parece curioso eso, que tu sol ascendente Sagitario, yo tengo, tu sol y tu luna en Sagitario, yo tengo el ascendente en Sagitario, y que justo queramos que este programa o este podcast se trate de la experiencia de las personas para aprender. Entonces, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, cuando las personas hablan de que yo no creo en la astrología y eso, creo que es porque no creen en el horóscopo diario que sale en los periódicos. Yo tampoco. Exacto, yo tampoco. Entonces, creo que eso también es algo que iremos como aprendiendo a través de nuestras personas invitadas. Y esto, así va a ser Astrotípicas. Y queríamos traer este ejemplo de la temática, de presentarnos, que empiecen a conocer como nuestra propuesta, porque la idea es que nos acompañen a través de la escucha, a través de las plataformas como Spotify, pero que también nos sigan en redes como Astroatípicas en Instagram. Realmente hasta ahora es lo que manejamos. Seguramente nos van a ver en TikTok también como Astroatípicas. Y esto va a ser. Entonces... Y nos faltaría una cosita para cerrar. Claro. Que fue lo último que incorporamos ayer mientras divagábamos con una botella de vino, que, gracias Judy, es ¿cuál es tu mantra o tu frase que tú te dices o te repites en algunos momentos cuando o al iniciar el día o en momentos donde tú ves que dices, uy, me estoy yendo por donde no es? ¿Cuál es ese como mantra que tú tienes? Y vamos a estar recolectando lo de los invitados y las invitadas, entonces empecemos nosotras. Bueno, yo tengo una afirmación, es bastante larga, pero la voy a decir como resumida, que siempre estoy en el lugar correcto y en el momento indicado. Yo no persigo, yo atraigo, y que mi presencia siempre atrae resultados positivos y exitosos. Entonces, cuando estoy nerviosa, cuando me gana la ansiedad, repito eso con toda la confianza del mundo y me da una calma porque creo ciegamente en ello, ¿no? Tengo mucha fe en ello y eso logra tranquilizarme y hacer que siga siendo una realidad ese mantra. ¿Cuál es el tuyo? Depende. Depende del o sea, yo por las mañanas siempre, cuando me echo como la colonia, tal, el agua florida y demás, yo siempre me digo que hoy va a ser un gran día, me las voy a gozar, básicamente. Ese es como uno como diario, que he intentado hacer como siempre, entonces es como mi momento de me pongo a tono con el día y todo va a estar bien. Pero luego depende, o sea, como que yo identifico como 2, 3 pensamientos muy intrusivos que tengo y que me pasan al cabo de las temporadas y me he dado cuenta que siempre como que se repiten los mismos. Entonces, uno que se me repite mucho es como que, de hecho, tú has sido testiga, ¿no? Como que siempre me han tildado de la rara, de la diferente, que me encanta, me fascina. Pero claro, hay momentos que estás un poco de bajón y dices como, ay, siempre tengo que estar yo ahí. Entonces, o alguien me ha dejado de hablar porque yo he sido yo, entonces, ¿qué tengo que cambiar en mí? Y esto es súper negativo. Entonces, algo que también me viene mucho a la cabeza es el universo me está protegiendo. Entonces, cuando una persona se aleja o cuando una persona me mira así como, ay, es que ella, porque es como el universo me está protegiendo, estas personas no tienen por qué estar en mi vida y está bien. Y como es una auta que viene mucho. Cuando estaba en mi ciudad, hay uno que tú me dijiste en algún momento que fue como pensar que la luz de la luna, y justo viene ahora, te protege. Entonces cuando yo salía de noche y era muy tarde y eran lugares muy solitarios, trataba de localizar la luna
Si no la alcanzaba a ver, pues trataba de imaginármela porque sabía que estaba allí, solo que no la veía, y decía que su luz me protegía. Y repetía como, ante el peligro soy invisible. Ante los ojos del peligro somos invisibles, ¿verdad? Esa también me Sí. acompaña mucho tiempo, es verdad, ya no me acordaba. ¿Ves? Sí. Lo mucho que has impactado en mi vida, más de lo que tú crees. Y tú en la mía. Y bueno, eso me lo repetía todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eso. Y nada, ¿Y ya? muchísimas gracias. Muchas gracias. está Muchas muy gracias, guay. Celia, por todo lo que nos has compartido. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos están desde ya apoyando y siguiendo en las redes sociales. Y las personas que desde ya dicen, yo quiero estar allí. Obvio. Va a ser muy interesante eso, Llámanos. que también nos puedan escribir, decir como, mira, yo quiero compartir acerca de cómo ha sido mi maternidad, cómo ha sido ser hermana, hija, madre, encontrar una profesión, seguir mi propósito, cómo ha sido mi acercamiento con la vida espiritual. Entonces, es como un campo muy amplio y que si tú quieres compartir y que nunca has encontrado ese espacio donde tu conocimiento sea validado, no tanto validado, porque no necesitamos que sea validado, pero que sí sea escuchado y apreciado, valorado, esto es un espacio para ello. Sí. Entonces, Bien, pues muchas gracias. Muchas Kevin, gracias. La coach, no host, ¿cómo se dice esto? Sí, La host. host. La experta en el formato. Y nada, pues seguiremos compartiendo, seguiremos aprendiendo. Y un placer estar aquí, que podemos decir, pues, eso. un placer. Nos vemos en otra luna. Nos escuchamos en otra luna. Chao. Chao.